buenos días. Vamos a seguir con la sesión y ahora tenemos la segunda mesa de los proyectos de innovación docente con inteligencia artificial. Vamos a seguir el mismo formato de ayer, de que los ponentes tienen unos 10 minutillos más o menos, y cuando acabemos todos y todas, pues hacemos el turno de preguntas, ¿vale? Y vamos a empezar con Miriam Álvarez Lorenzo, del Departamento de Ciencias de la Comunicación y Trabajo Social, de aquí que nos acogen hoy. Y Guasimara Rodríguez Suárez, también del mismo departamento, y con el proyecto IANRED, Aplicación Ética de la Inteligencia Artificial en la Intervención con Familias e Infancia desde el Trabajo Social. Sí. Hola, buenos días. Sí, se oye. Bueno, yo soy Guasimara y ella es mi compañera Miriam y somos profesoras de ese departamento del área de Trabajo Social y Servicios Sociales. Entonces, bueno, pues por contextualizar un poco cómo surge este proyecto, nosotras no somos para nada expertas en inteligencia artificial. Hemos ido, como la mayoría, nos hemos metido en este río, quizás más tarde que la mayoría, pero llevábamos los últimos años reflexionando sobre, bueno, el uso imparable de la inteligencia artificial por parte del alumnado, con una actitud por nuestra parte de preocupación, de tratar de contener este uso y buscar mecanismos de control. Y el curso pasado, pues lo que pensamos fue, bueno, si esto está aquí, y va a seguir estando, pues vamos a tratar de aprovecharlo y como cuando alguien tiene en casa algo que no le termina de gustar y lo intentas tapar, al final dices, no, le voy a dar una presencia y vamos a utilizarlo en las aulas. Nosotras damos clase en una asignatura que se llama Trabajo Social con Individuos y Familias 2, que está específicamente dedicada a la intervención con infancia, adolescencia y familias. Es un ámbito muy sensible en el que hay que tener mucha atención a los aspectos éticos, a los derechos de la infancia, al tipo de relación que se establece con las personas. Entonces, queríamos aprovechar para, en las aulas, poder realizar un uso y un análisis más crítico, más consciente y basado en los aspectos éticos que desde el trabajo social y desde otras disciplinas afines se deben tener en cuenta cuando se utiliza la inteligencia artificial, ellos como futuros profesionales. Y de ahí pues nace la idea de este proyecto. ¿Sí? Bien, pues digamos que el objetivo principal del proyecto es promover una capacidad crítica y actitudes positivas hacia el uso de la inteligencia artificial en las competencias profesionales que van a tener estos futuros y futuras trabajadores y trabajadoras sociales cuando trabajen en servicios dirigidos a infancia y familia. Entonces, el proyecto cuenta con diferentes fases. Hay una primera fase que ya hemos desarrollado que tiene que ver con planificar todo lo que íbamos a hacer y con identificar qué instrumentos de evaluación íbamos a aplicar a los estudiantes para poder valorar si realmente las acciones que vamos a desarrollar con ellos y con ellas pues van a generar cambios o no. En la segunda fase íbamos a aplicar esos instrumentos y la primera acción a desarrollar con los estudiantes, la acción prevista era un seminario que justo implementamos ayer vinculado a la inteligencia artificial y el trabajo con infancia y familia. Es un seminario formativo en el que bueno, pues generamos un espacio de reflexión con el alumnado para acercarles a este tema. Son estudiantes de segundo curso. Entonces, bueno, el seminario tuvo una duración de 2 horas y sobre todo pues queríamos que reflexionaran sobre si tiene cabida la inteligencia artificial en una profesión que es eminentemente humana, ¿no? Una profesión que está basada en la relación personal con otras personas. Entonces, bueno, en ese seminario reflexionaron sobre aspectos éticos, sobre la necesidad de tener una capacidad crítica para valorar los resultados que nos da la inteligencia artificial en el uso dentro de esas funciones como trabajadores y trabajadoras sociales. En el proyecto, de hecho, hacemos especial énfasis en la perspectiva de género,
y los derechos de la infancia. Si, por ejemplo, cuando le pedimos a la inteligencia artificial que haga pues, alguna comparación o elabore un informe social, que es una de las funciones que hacen los trabajadores y trabajadoras sociales en base a la información que le estamos dando, si es sensible a esos derechos de la infancia o si incluye una perspectiva de género en el resultado. Lo que nos interesa es que el alumnado tenga capacidad crítica para valorar estos aspectos en esos resultados que genera la inteligencia artificial. Entonces, en el seminario pues les intentamos acercar a este tema y ahora la segunda parte es en las prácticas que vamos a llevar a cabo en el aula. En 5 o 6 prácticas vamos a incorporar la inteligencia artificial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, por ejemplo, en la siguiente práctica que tenemos prevista, tienen que resolver un caso práctico de una situación familiar, de un menor que está en una situación de riesgo. En una primera fase lo tienen que resolver ellos y ellas en grupo y en la segunda fase tienen que incorporar los datos de ese caso a la inteligencia artificial y pedirle que resuelva el caso, que identifique factores de riesgo, que proponga una intervención. Y el objetivo es que analicen qué similitud hay entre los resultados que está dando la inteligencia artificial y lo que han generado ellos y ellas con la formación que tienen en el título. ¿Qué aspectos críticos? ¿Qué aspectos son mejorables en los resultados de la inteligencia artificial? ¿Cómo valoran, por ejemplo, la perspectiva de género en el resultado que ha incorporado? Si, por ejemplo, utilizan lenguaje inclusivo o no. O, por ejemplo, cómo tiene en cuenta la inteligencia artificial la perspectiva de los derechos de la infancia en ese caso. ¿Vale? Entonces, digamos que este es un poco el objetivo en cada una de las actividades. Tenemos previstas 6 actividades más o menos de este tipo y todas van a seguir esta misma secuencia. Una resolución en primer lugar sin inteligencia artificial, a continuación hacerlo con la inteligencia artificial y que haya una comparación y un análisis crítico. Vamos a evaluar todo lo que vamos a hacer. De hecho, ya ayer, antes de impartir el seminario, les pasamos una serie de cuestionarios para medir actitud crítica hacia los resultados de la evaluación de la inteligencia, de los resultados de la inteligencia artificial, competencias en el uso de inteligencia artificial y uso que hacen ellos y ellas de inteligencia artificial en el ámbito académico y el análisis ético. Exacto, competencias éticas en el análisis de los resultados de la inteligencia artificial. Todas estas variables nos ha costado bastante porque si bien es cierto que en los últimos 2 años se han validado varios cuestionarios para medir esta serie de aspectos, nos ha costado identificar cuestionarios validados, contextualizados y validados en población en España. Pero bueno, realmente los 3 que hemos utilizado cumplen estos criterios psicométricos y de validez. Vamos a pasar estos cuestionarios cuando termine el cuatrimestre, vamos a ver qué cambios han experimentado los y las estudiantes y además vamos a medir el nivel de satisfacción en cada una de las prácticas y qué utilidad ha tenido cada una de esas prácticas según la percepción del alumnado. Al finalizar también el cuatrimestre les vamos a pasar también un cuestionario de satisfacción para que valoren la experiencia, cómo de útil ha sido incorporar esta perspectiva de la inteligencia artificial en las clases y bueno, todo esto lo vamos a repetir el curso que viene. Lo que pasa es que vamos a incorporar cambios según nos cuente el alumnado. Es decir, cuando termine este cuatrimestre, vamos a pedir a un grupo pequeño del aula que nos ayuden a reforzar las acciones que vamos a llevar a cabo, incorporando así un enfoque participativo. Con esos cambios volveremos el año que viene a impartir el seminario y volveremos a hacer las prácticas con las modificaciones que el alumnado nos haya sugerido o incorporación de nuevo contenido a la asignatura. A grosso modo, esta es la propuesta, que bueno, que solo les podemos comentar que el feedback de ayer pues, fue muy positivo y bueno, veremos a ver cómo va el resto del cuatrimestre. ¿Algo más? ¿Estamos en tiempo? ¿Estamos bien de tiempo? Bueno, ¿sí? Vale, pues algo más. No. Bueno, solo igual comentar en el seminario de ayer que prepararon 2 compañeras del proyecto, contratadas investigadoras predoctorales, una de ellas Ana, que está aquí. Ellas prepararon una pregunta que era: ¿tiene cabida la inteligencia artificial en una disciplina o en una profesión esencialmente tan humana como es el trabajo social? Y una de las respuestas fue: no es que tenga cabida, es que ya está. Es que ya se está utilizando, a lo que otra estudiante añadió: sí, se está utilizando, pero tenemos que tomar las riendas, tenemos que utilizarlo de manera consciente, crítica y ética, porque si no esto pues no nos pasa por encima. Así que simplemente esa es la motivación que nos ha llevado a presentar, bueno, a realizar el proyecto. Sí.
De hecho, el alumnado muestra preocupación por las cuestiones éticas que tienen que ver con la protección de datos. Los trabajadores y las trabajadoras sociales pues gestionan muchos datos personales. Entonces, bueno, pues dentro de las funciones burocráticas del trabajo social tiene cabida y tiene mucha utilidad la inteligencia artificial, pero es necesario que cuenten con formación sobre cómo utilizarla, ¿no? Y cómo, qué información incorporar, cómo gestionar ese resultado, cómo informar a la familia si vamos a utilizar la inteligencia artificial para alguna intervención. Entonces, bueno, todas estas cuestiones las verbalizaba el alumnado en el seminario de ayer y lo tendremos en cuenta también pues, para incorporar mejoras. Muchas gracias. Guasimara, Miriam, apagamos el micro. Y vamos a seguir con la segunda mesa, con Raúl Villagracia Elías, del Departamento de Geografía e Historia, y con Kevin Rodríguez Whitman, del Departamento de Historia del Arte y Filosofía. El proyecto que traen es la inteligencia artificial generativa como recurso didáctico para promover el pensamiento crítico en estudiantes de historia medieval. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, queríamos comenzar agradeciendo al Vicerrectorado de Docencia de la UL por la invitación a las jornadas. Aprendiendo mucho estamos estos días. Bien, vamos a intentar explicar esto que parece un poco peregrino de intentar juntar inteligencia artificial con estudios medievales o con la Edad Media o con esta época que muchas veces está cargada de mitos. Entonces, vamos a comenzar simplemente con una imagen que seguro que todos reconocéis. Os vais a llevar un chasco y esto es también un dato cuñado, como decía el compañero anteriormente. Esto seguramente todos diréis que esto es típico de la peste supermedieval. Esto se lleva unos 300 años con verdaderamente el episodio de peste negra famoso que corresponde con la Edad Media. Entonces, esta experiencia que os voy a contar, esta anécdota es un poco, no el germen, pero sí el espíritu. Una de las asignaturas que impartimos estos años es Medieval 2, en el grado de Historia. Es una asignatura de segundo. El alumnado tiene unos 19 y 20 años. Y explicamos sobre todo finales de la Edad Media, que es cuando se da esto de la peste negra, las crisis, estas guerras, toda esta época catastrófica que tenemos en la mente, que no siempre es así, pero bueno. Entonces, explicando la peste negra de 1348, que es cuando llega a Europa, uno de los datos así más anecdóticos, porque es mejor comprender el proceso, pero un dato anecdótico es explicarles que estas máscaras famosas de los médicos de la peste no corresponden con el siglo XIV, ni siquiera con la época medieval. Pero siempre las relacionamos porque consideramos que la Edad Media es lo peor de lo peor, que no es lo peor de lo peor. Pero bueno, a lo que vamos. Al día siguiente uno de los alumnos nos dijo, mirad, estaba en Instagram y con esto del scrolling infinito, y me apareció ayer un vídeo sobre la peste negra en 1348 en Londres, y esto que contasteis en clase, efectivamente, claro, aquí hay un médico de la peste que no correspondería con el contexto histórico que explicasteis. Efectivamente, muy bien analizado y muy bien identificado. No, pues un poco este es el espíritu, más que pequeñas cuestiones anecdóticas como si una máscara corresponde o no con una época, nos interesa ver esta palabra que se repite tanto estos días de sesgos, ¿no? Entonces, si queremos representar, por ejemplo, un mercado en la ciudad de Toledo en 1300 para que nuestros alumnos aprendan con esa imagen, que nos fijemos si solamente aparecen hombres en esa imagen comprando y vendiendo, que nos fijemos si el color de la piel de esas personas es única y exclusivamente blanco, que no debería en un contexto como la península ibérica, la relación con el Andalus, etcétera, etcétera, el norte de África, ¿no? Que nos fijemos si solamente hay personas cristianas comprando y vendiendo o cómo interactúan entre ellas, que no debería en una sociedad en la que también debería haber judíos y musulmanes en ese momento, ¿no? Pues todas estas ideas son las que queremos trabajar en este proyecto docente que acaba de empezar, que no tenemos resultados y que ahora que pues os contará más la parte específica. Bueno, buenos días, buenas tardes casi, lo primero. Muchas gracias, estamos muy contentos, la verdad, de estar aquí y creo que estamos descubriendo que nuestro proyecto es casi proyecto primo, hermano, del que nos precede, ¿no? Desde el punto de vista del uso crítico, del utilización ética, por parte del alumnado, pero también por parte de la sociedad, porque la idea es que no se ciña a los límites del aula, desde el punto de vista del conocimiento histórico, porque, bueno, una cuestión que se está estudiando mucho y que se está debatiendo mucho últimamente
es el papel de la inteligencia artificial generativa en la perpetuación de determinados sesgos, mitos, etcétera, y en nuestro conocimiento de las realidades históricas y de la memoria histórica, ¿no? Y eso es un poco la idea de nuestro proyecto. Para empezar, cuando lo estábamos diseñando un poco y cuando nos dimos cuenta de que era necesario un acercamiento de este estilo, pues hicimos una especie de experimento, utilizamos una serie de inteligencias artificiales, de software de inteligencia artificial para generar imágenes, pidiéndole un prompt muy sencillo, muy básico, que era el siguiente: por favor, crea una imagen de Cristóbal Colón llegando a América, ¿no? Y las imágenes, los resultados que nos aportaba eran los siguientes, ¿no? Bueno, hola, puedes crear una imagen porque lo primero son las formas, ¿no? O sea, hay que ser también agradable con la inteligencia artificial y estas imágenes eran los resultados que nos daba, ¿no? Siempre en diferentes inteligencias, en Copilot, ChatGPT y Midjourney, si no recuerdo mal. Y claro, si nos fijamos en estas imágenes, son imágenes que en realidad no están del todo lejanas de esa pintura historicista del siglo XIX, que era de todo menos históricamente rigurosa y que tiene mucha relación con la, como digo, perpetuación de unos ideales nacionalistas e incluso podemos decir pseudohistóricos, ¿no? Y es curioso porque algunas de las IAs incluso nos preguntaban si queríamos que la crearan al modo de un óleo de un cuadro del siglo XIX, ¿no? Que eso ya nos está diciendo un poco cuáles son las fuentes que puede utilizar y cuál es el motivo de todas estas consultas, claro. Y nosotros nos preguntamos que el alumnado, y repito, no solo el alumnado, sino cualquier persona pueda hacer esto, y esta será la imagen que tenga pues del pasado, ¿no? Y esto influye muchísimo también en la memoria histórica de la sociedad. Ahora, cuando terminemos, tenemos un pequeño bonus, bueno, sorpresa que les hemos traído, muy inesperado y muy reciente, que tiene mucha relación con esto, ¿no? Entonces, en este proyecto participamos Raúl Villagrasa y yo mismo como IP, pero también participan compañeros y compañeras tanto del área de Historia Medieval, como Roberto González Alacaín, de la Universidad de La Laguna, como también desde un punto de vista más técnico, Teresa Jular, especialista en gestión de proyectos y de utilización o de uso de las humanidades digitales, entre ellas la inteligencia artificial, asociada a la Universidad del País Vasco. Alberto Venegas, que es profesor de secundaria, de Geografía e Historia, es un gran investigador de estas cuestiones, ¿no? De la cuestión de la plausibilidad de la inteligencia artificial o de las imágenes generadas por inteligencia artificial desde un punto de vista histórico. Nos pareció muy interesante también pues, que fuera profesor de Geografía e Historia, digamos, de secundaria, ¿no? Porque yo creo que una cuestión importante que nosotros teníamos muy clara es no darle la espalda al nivel educativo del que procede el alumnado y al que seguramente se dirigirá en el futuro, ¿no? Y, por último, y no menos importante, Ángel González Rodríguez, que es doctorando y está haciendo una tesis doctoral en la que la inteligencia artificial asociada a la historia desde el punto de vista de los videojuegos tiene un papel fundamental, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto? Pues como ven en pantalla, ¿no? Hacer uso, utilizar o aprender, o que el alumnado aprenda, digamos, a utilizar la inteligencia artificial generativa como herramienta, pero siempre con la base del pensamiento crítico desde el punto de vista histórico, ¿no? Con la base de la ética, de la crítica y, por supuesto, del rigor. Esto tiene mucho que ver con la conciencia histórica del alumnado, no solo como historiadores y historiadoras o futuros historiadores y historiadoras, sino también como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? A la hora de hacer frente a la generación casi sin límite, ¿no? Hoy en día, de imágenes generadas por inteligencia artificial, sobre todo a la hora de considerar esas inexactitudes, esos sesgos, esos errores, etcétera, que, como digo, eso tiene una importancia fundamental no solo en el aula, sino también a nivel social, ¿no? En una época, en un contexto histórico que nos ha tocado vivir, en el que esto tiene una especial importancia, ¿no? Un especial peso.
Contribuir a la adquisición también de competencias digitales por parte del alumnado, porque no sé si estarán de acuerdo con nosotros, que nuestra experiencia docente nos dice que esta generación de nativos digitales, a la hora, desde el punto de vista práctico, a la hora de hacer uso de la competencia digital, pues tienen ciertos problemas, ¿no? a la hora de hacerlo. Y luego, pues, abrir una vía de debate y de acción, unas bases metodológicas, digamos, para la comunidad, pues, de nuevo, para fomentar el uso crítico responsable de la IA, no solo entre el alumnado, sino también en el contexto docente, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Estoy yendo muy rápido porque no sé cómo vamos de tiempo, ya nos vamos más o menos. Sí, esto es simplemente para que ya vamos terminando. La idea es utilizar, como digo, metodologías activas para trabajar con el alumnado por medio, al igual que las compañeras, de una serie de seminarios que estarán en el contexto, en el marco de este proyecto, una evaluación formativa, tanto inicial, que bueno, vamos a empezar ahora, como continua y final. La inicial, pues, tiene mucho que ver con la idea que tiene el alumnado de la inteligencia artificial generativa y el uso que le da a ella, ¿no? Lo vamos a aplicar en materias vinculadas a la historia medieval, por dos motivos. Primero, porque, bueno, es nuestra especialización, y segundo, porque la Edad Media o la imagen de la Media es quizá una de las imágenes o uno de los contextos más propicios a estos sesgos, ¿no? A nivel general. Historia de las mentalidades, que también nos hemos encargado de ella. Y bueno, aquí hay una pequeña errata, no va a ser aplicada en la asignatura de innovación docente del máster de formación de profesorado, sino en enseñanza y aprendizaje de las humanidades en historia. Y pues, como digo, es importante tener en cuenta que vamos a participar tanto personal de la propia Universidad de La Laguna como de otros centros de investigación y universidades, como acabamos de ver, ¿no? En cuanto a los resultados, muy rápidamente, lo importante es la reflexión, el marco analítico del uso de la inteligencia artificial generativa. Vamos a crear una guía metodológica que vamos a poner a disposición de toda la comunidad universitaria, que podrá ser adaptable no solo en el aula de historia, sino también, yo creo que es fácilmente adaptable a otras materias y otras disciplinas, al menos dentro de las humanidades y las ciencias sociales. Publicaremos los resultados y difundiremos el proyecto por diferentes vías, ¿no? Redes sociales, en las herramientas de divulgación propias de la Universidad de La Laguna, y colaborando con otras redes de investigación para poner estos resultados a disposición de la sociedad, ¿no? Como decía, tenemos una pequeña... ¿Lo ponemos en el turno de preguntas? Ah, bueno, vale. Dura 40 segundos. Vale. Sí, son 40 segundos de vídeo. Para contextualizar muy rápidamente, esto hasta esta mañana no sabíamos que existía, pero es un clip en un programa de televisión, más concretamente de Televisión Canaria, en el que habla del origen del nombre del barrio de Triana en Las Palmas de Gran Canaria. Y que yo creo, bueno, no se escucha, pero no es necesario que se escuche, ¿no? Simplemente son, obviamente, también porque lo pone aquí, imágenes generadas con inteligencia artificial, y está explicando cómo a finales del siglo XV llegan los europeos, empiezan a asentarse, digamos, en la ciudad de Las Palmas. Aquí vemos ya ciertas ideas un poco raras desde el punto de vista de la imagen, ¿no? Está diciendo, pues, que el barranco de Guiniguada separaba dos zonas muy claramente delimitadas, y que los sevillanos, y aquí pone una imagen de Sevilla. Eso es Sevilla, ¿eh? Esto supuestamente es Sevilla, ¿no? Eso es Sevilla. La catedral de Sevilla un poco extraña, ¿no? Con San Marcos de Venecia y todo. Y pues esta imagen de un mercado medieval y una supuesta taberna del Rocío, que creo que de hecho existe. Y esta es un poco la imagen que se difunde y que se está difundiendo también en medios de comunicación de la Edad Media, y esta es un poco la idea que queremos trabajar y que queremos atajar un poco en este proyecto en el aula. Y ya nos callamos. Gracias. Gracias. Ahora sí, nos cambiamos. Y continuamos con Javier Corso Martínez, del Departamento de Bellas Artes. Ahí. Que viene con el proyecto Proceso de Enseñanza y Aprendizaje del Dibujo Asistido por Entornos Digitales 3D e Inteligencia Artificial. Sí, es un proyecto que estoy haciendo con mi compañero Esteban Amador. ¿Se me oye? Sí, no.
Bueno, que Esteban Amador y yo estamos haciendo este proyecto. Él es realmente el que lo dirige. Yo soy doctorando por la Facultad de Bellas Artes y profesor asociado. Asimismo, trabajo para una empresa desarrolladora de videojuegos que se llama Lively, que está radicada en el Reino Unido, que es verdaderamente mi trabajo a tiempo completo. Entonces, bueno, debido a la falta de digitalización de Bellas Artes, Esteban y yo decidimos que íbamos a intentar, en la medida de lo posible, digitalizar a nuestros alumnos, en tanto que la mayoría de asignaturas todavía son analógicas, digamos. Y usamos la asignatura dibujo creativo-gráfica para tal efecto. Y él, en tanto que nos la dividimos a 50%, él se ha dedicado a dar uso de inteligencia artificial, que es la primera vez que los alumnos lo dan en la facultad. Está dando Cascader, que es un programa de animación. Entonces, básicamente, te descargas unos modelos antropomórficos de Internet y le haces un rigging, que es básicamente los manejadores, los huesos, digamos, que hay que implementar en la malla de 3D, y con inteligencia artificial estamos haciendo animaciones para que estos modelos de 3D descargados de Internet se puedan mover. Asimismo, estamos haciendo animaciones en las que a los alumnos se les pide que hagan dibujos, que hagan 2 dibujos de una acción en concreto, donde la acción empieza, y luego un segundo dibujo donde la acción acaba, y con inteligencia artificial hacemos imágenes, interpolamos, digamos, lo que ocurre entre la primera pose y la última pose. Y bueno, una de las razones por las que empezamos esto es porque tenemos la intención, en la medida de nuestras posibilidades, de empezar a dar contenidos profesionalizantes a los alumnos, digamos, abrir la Facultad de Bellas Artes a la industria audiovisual canaria, que es muy grande, hay que decirlo, y la necesidad de que nuestros alumnos tuvieran, digamos, competencias digitales, como digo, para poder salir al mercado laboral. Voy a explicar muy brevemente, porque estaban hablando los compañeros del tema de los sesgos y tal. Nosotros, como han dicho nuestras compañeras y nuestros compañeros, queremos aplicar la inteligencia artificial más o menos desde un punto de vista crítico, si es que acá eso se puede hacer. Y para ello, yo personalmente, en tanto que soy desarrollador de videojuegos, les explico mis experiencias personales dentro de la empresa. En este caso voy a enseñar unas imágenes de un proyecto que se llamó ABA, que desarrollamos en Keywords, en la empresa donde trabajo, en la que entre el año 2023 y 2024 desarrollamos un videojuego cuyo contenido se generó todo con inteligencia artificial para poder explorar las potencialidades y limitaciones de esta tecnología. Y bueno, les voy a enseñar algunas imágenes. Esto es una presentación que hice para un congreso, pero bueno, no voy a enseñar todo. El videojuego básicamente era un videojuego de estrategia donde el jugador es el gobernante de un imperio intergaláctico cuyo trabajo consiste en conformar un consejo de asesores con los que resolver una serie de escenarios que se van sucediendo a lo largo del juego. Durante el proyecto tuvimos que resolver preguntas de qué es lo que hace. Tuvimos que examinar decenas de herramientas de inteligencia artificial que, producto de este trabajo que desarrollé en mi empresa, ahora puedo aplicarlo en la asignatura de dibujo gráfica. Digamos que ya es un trabajo que ya lo hicimos hace unos años en Inglaterra, y ahora puedo usar este conocimiento para las clases. Y bueno, pues lo que queríamos hacer era un videojuego cuya estética, digamos, fuera casi imposible de hacer con un equipo de trabajo tan pequeño como el que teníamos. Digamos que la inteligencia artificial tuviera un uso no solo de reducción de costes, sino poder hacer un videojuego de una calidad visual mucho mayor que con el equipo que teníamos. O sea, que hubiéramos necesitado decenas de dibujantes. Yo soy dibujante profesional, por cierto,
para poder hacer un videojuego de esta calidad visual. El estudio de prompts que hicimos en este proyecto ahora lo hacemos en dibujo gráfica y, por ejemplo, en este sentido queríamos hacer un videojuego cuya estética pareciera precisamente pintura historicista del siglo XIX y probamos prompts generalistas como Impressionist Style o el Paint, pero los resultados eran bastante malos. Posteriormente utilizamos nombres de artistas como Ila Repin, Sargent y Joaquín Sorolla, que fue finalmente el que utilizamos en los prompts y que produjo los mejores resultados, entre otras cosas, porque las imágenes que hay de la obra de Joaquín Sorolla son básicamente óleo sobre lienzo, que es lo que nosotros buscamos, mientras que otros autores tenían esculturas, tenían dibujo a lápiz, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esta es la diferencia entre usar Joaquín Sorolla o no usarlo. Voy a pasar muy rápido por esto. Básicamente estas son las imágenes del videojuego, de algunos de los escenarios y algunos de los personajes del videojuego. Hay muchas referencias al cine de los años 60, de ciencia ficción, como Odisea en el espacio, series como, series a ver, aquí las tengo, Space 1999, que era una serie bastante kitsch de los años 70, que era genial. Barbarella, por supuesto, Star Wars, Solaris, de Tarkovsky. También temas de arquitectura de los años 60 también. Y, bueno, pues cómic, Moebius, Messiers, gente de esta. Y estos, son los resultados, ¿no? Hay una mezcla un poco ecléctica de diferentes épocas. Al introducir en el prompt Joaquín Sorolla, esto actuaba como sesgo y los ropajes estaban influenciados también no solo por la estética futurista que queríamos recrear, sino también por la época en la que Joaquín Sorolla, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pintó su obra. Y bueno, esta es la estructura de prompts. Todo esto lo estamos impartiendo en clase, de nuevo para traer los conocimientos míos de la industria audiovisual, en este caso del videojuego, y tratar de implementarlos, de enseñarlos en la Facultad de Bellas Artes de La Laguna. Y nada, el tema de sesgos, por cierto, tuvimos bastantes problemas y mis alumnos durante las prácticas con Midjourney también han tenido bastantes problemas para generar ciertos personajes que no fueran blancos. Por defecto Midjourney 5.2, que es la inteligencia artificial que usamos para ABA, en 90 y pico % de casos creaba personas blancas. En el caso de las mujeres no solo eran mujeres blancas, sino que eran muy jóvenes y siempre delgadas. Esto en el 100% de los casos, ¿vale? Para crear personajes no blancos había que indicarlo en el prompt. Quiero una mujer congoleña, etcétera, etcétera, y entonces ya aplicaba ya hacía algo más parecido a lo que nosotros queríamos hacer. Con personajes con cuerpos no normativos, pues en general, si pedíamos que tuviera sobrepeso, pues hacía personas con obesidad mórbida y muchas veces representaba a las personas con comida basura alrededor, etcétera, etcétera. Lo mismo con la estética de los personajes. La ropa del personaje está influenciada por el origen del personaje. Si pedíamos un personaje étnicamente árabe, digamos, pues hacía un ropaje futurista, pero que recordaba con turbante en este caso, como ven. Y bueno, pues, en fin, personajes asiáticos igual, en fin, pues el tema de los sesgos. Esto no voy a entrar en esto, pero bueno, en definitiva lo que queremos hacer es traer el conocimiento que hay en la industria y aplicarlo a la facultad, para que no sea una caja de resonancia, que es lo que a veces pasa. Y en tanto que también hay una industria visual en Canarias, pues queremos que nuestros alumnos tengan la oportunidad, una vez se gradúen, de poder participar de la industria que se ha creado en estas islas. Las conclusiones sobre las clases que estamos dando con inteligencia artificial todavía son muy preliminares, con lo cual no merece la pena compartirla, porque entendemos tanto Esteban como yo que necesitamos un par de años realmente para poder sacar unas conclusiones un poco densas, pero
digamos que los alumnos de Bellas Artes de esta generación son bastante reticentes al uso de inteligencia artificial. Lo ven como en Bellas Artes, sobre todo en el itinerario de dibujo. Lo ven como, bueno, como lo veo yo como profesional, como un peligro, ¿no? Lo que pasa es que yo al final tengo que utilizar lo que me dice mi empresa y intento ser pragmático, y de hecho la tesis doctoral que estoy realizando tiene que ver sobre la inteligencia artificial aplicada al dibujo digital. Pero mis alumnos son bastante reticentes al uso de inteligencia artificial. Incluso yo que estoy dirigiendo TFGs, pues me encuentro TFGs que me consta que no han sido escritos con ChatGPT porque están muy mal escritos. Entonces, pues, si quieren, voy a pasar porque creo que ya llevo 15 minutos hablando. Perfecto, pues voy a parar ya y si quieren luego nos preguntan, ¿vale? Gracias, Javier. Vale, pues seguimos. Seguimos con la última intervención de la mesa de hoy, con Douglas Escalante Ayala. Es profesor del Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica. Y en su caso, su proyecto se titula Integración de la Inteligencia Artificial Generativa en metodologías activas de aprendizaje basado en problemas en la ausencia de ingeniería química. Les dejo con Douglas. Pues, ante que todo, buenos días a todos y agradecerle a la organización del evento por promover este tipo de iniciativas y por contactar con nosotros para que diéramos difusión a nuestros proyectos PITES. Bueno, como dice el título, o como hemos venido hablando estos 2 días, pues la idea de este proyecto es incorporar la inteligencia artificial generativa en las aulas. Y como lo que nos compete a nosotros, la parte de ingeniería química, pues es implementarlo directamente como una herramienta hacia el estudiantado para que ellos saquen provecho de él en diferentes asignaturas. ¿Vale? Entonces, el objetivo del proyecto pues, fue integrar esta herramienta, como ya se los dije, la inteligencia generativa dentro de la metodología de aprendizaje que tenemos nosotros. ¿Cuál es el gran problema que estamos viendo nosotros, sobre todo los profesores que estamos dando los primeros cursos en las asignaturas de ingeniería? Es que, aunque los estudiantes, pues yo siempre se los digo, aunque los estudiantes han pasado por una EBAU, cuando llegan a ver fundamentos de química, es como si nunca hubieran visto fundamentos de química y como si matemática y física no existieran. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que nos encontramos un reto a veces más grande, porque tenemos que hacer de profesores de bachillerato explicándoles todos los conceptos básicos para que ellos vayan avanzando un poco más rápido y poder ver lo que nosotros queremos mostrarles, aunque esa asignatura es una asignatura básica que lo que hace es recoger lo que ven en bachillerato y que ellos lo terminen de asimilar para luego ver las asignaturas siguientes, las troncales. Pero si no hemos encontrado que hay mucha deficiencia en algunas partes. Entonces, la idea es esta, la idea es que ellos puedan, nosotros les demos una metodología aplicada con la inteligencia artificial y ellos la puedan utilizar para sacarle provecho a lo que nosotros les estamos dando día a día. ¿No? Entonces, entre esas cosas tenemos el fortalecimiento del pensamiento crítico, autonomía y capacidad de síntesis, tomando en consideración la inteligencia artificial y generar productos divulgativos y técnicos, aparte luego esto de la evaluación de todo el contexto que nosotros encontremos. ¿Vale? Entonces, como les dije, en este caso el panorama del proyecto sería usar el uso guiado y reflexivo de esta tecnología emergente, como ya lo hemos visto, en un entorno inclusivo y de equidad. Para eso tendríamos que asegurarnos que todos intervinieran y de que todos tuvieran la facilidad de estar en contacto con la IA, porque sí es bien sabido que tenemos IAs que son gratuitas o libres, pero también hay algunas que las mejores o las que mejores resultados pudieran dar, entre comillas, que no estoy seguro porque no las he utilizado, son aquellas que están en un entorno más, con menos acceso, ¿vale? Aquellas que son pagas. Y luego hacer una atención diferencial entre los niveles de progreso de cada alumno, ¿no? Eso sería lo que tendríamos. ¿Cuál sería el rol de la IA dentro del sistema o dentro de lo que nosotros estamos tratando de implementar? Es que sea una tecnología de asistencia, ¿vale?, para personalizar el aprendizaje del estudiante, la reformulación de ciertos conceptos complejos que podemos ver
en el aula que trates de alguna manera, por medio de la IA, hacerlo o que les llegue de una manera menos densa, si se puede decir de esa manera, y apoyar la estructura de ideas y la participación plena en el mismo. Entonces, viendo esto, ¿cuál es la intención del proyecto? Pues la intención del proyecto es que, en un principio, ya nosotros lo tenemos aplicado a diferentes niveles dentro de la carrera. Lo tenemos aplicado o lo queremos aplicar a estudiantes del primer curso, luego vamos a estudiantes de cursos superiores, en este caso estamos hablando de estudiantes de segundo curso, y como también damos clases en el máster, tomar en consideración estudiantes del máster y ver si hay algún progreso o no con respecto a lo que estamos viendo. O sea, no verlo en diferentes etapas de la carrera para ver si en verdad le sacan provecho o no, o si han estado en contacto de alguna manera con la IA, ¿no? Entonces, en este caso el alcance sería, como les estoy diciendo, implementarlo en diferentes troncales. De momento tenemos asignaturas que van del primero, del segundo y del cuarto curso, ¿vale? Todos en el grado de Ingeniería Química, porque nosotros creemos que, bueno, fácilmente puede ser transferible a cualquier otra de las asignaturas que se dan o cualquiera de las otras carreras del ámbito científico. Como ya hemos visto, también lo están aplicando los compañeros en el arte de ciencias sociales, para que eso la IA tiene para todo, ¿no? Entonces, entre los elementos clave que tenemos, entonces sería la metodología activa. En este caso es basada básicamente en problemas o en proyectos, en cualquiera de los dos tipos. La integración crítica y pedagógica, como hemos venido hablando todos, que no solamente se interesen por encontrar un resultado, sino que ese resultado a la vez lo puedan utilizar y sean críticos en base a lo que van a obtener, ¿vale? Ahorita les explicaré un poquito más o menos cuál es el sentido de eso. La evolución formativa centrada en el proceso, quiere decir que la idea es aplicarlo a los de primeros y ver cómo van evolucionando, si lo pudiéramos ver en el tiempo, y cómo en las demás asignaturas pueden tomarle provecho a lo que vieron y seguir ejecutando, aunque no esté canalizado por el profesor, pero ellos pueden seguir ejecutando la misma metodología y poder encontrar algún resultado. Y, por cierto, por último sería pues el acompañamiento del docente, en este caso, los docentes que imparten en esos grados y los que están involucrados en el proyecto, ¿vale? Entonces, como le dije, bueno, tenemos 2 centros asociados, 2 titulaciones y 2 niveles. Los centros asociados pues sería el Departamento de Ingeniería Química, Tecnología Farmacéutica, y el doctorando, el máster de Ingeniería Química Industrial. Las titulaciones pues serían el del máster y el de grado de Ingeniería Química, y los niveles pues máster y grado, que son los que de momento estamos tratando de implementar. Tendríamos alrededor de unos 120 estudiantes en el grado y unos 20 estudiados en el máster, ¿vale? Y en este caso, las etapas de implementación, pues sería, como más o menos hemos visto todos los proyectos que se han presentado hoy, los que se presentaron la vez pasada, pues tenemos, la primera sería la etapa de selección del programa vinculado, que ya más o menos los tenemos amarrados, la formación del alumno, porque creemos que es importante que no solamente decirle vamos a utilizarle IA, sino que ellos sepan para qué se utiliza y cómo se utiliza, ¿vale? Algo así como estos espacios donde ellos pueden encontrar información relevante sobre qué es la IA y para qué sirve la IA, o como nos dieron la charla hace rato, qué es lo que hay detrás de esa caja negra, que nosotros lo que vemos ahí es una interfase, un prompt, y él nos arroja lo que quiere o lo que le da, pero que ellos más o menos tengan un contexto de lo que puede ocurrir y de lo que puede ocurrir a la vez cuando ellos colocan un prompt y el resultado que les va a dar, que puede ser, como dijimos, un resultado que esté cabalmente correcto o que esté sesgado o que tenga muchos errores, porque puede ocurrir. Y, por último, pues sería la presentación final y la evaluación formativa con respecto a cada tipo de asignatura, y luego sería el del proyecto global. Entre las actividades realizadas, desde el momento, hemos hecho toda la planificación y hemos visto los puntos donde queremos, pero sí es verdad que ya yo lo he aplicado en la asignatura del máster. ¿Por qué en la asignatura del máster? Porque hacer estudiantes de máster, nosotros creemos que ya en algún momento han pasado por LEA, no los del primer curso, aunque es mentira porque los del primer curso ya vienen de bachillerato y ya muchos han utilizado LEA de alguna u otra manera, aunque sea para preguntarle cualquier cosita ahí.
pero la han utilizado. Entonces, ¿por qué empezamos nosotros por el máster? Porque primero son estudiantes que nosotros sabemos que ya en algún momento han utilizado la IA, porque han pasado por nuestras aulas, y para ver qué grado de conocimiento tendrían en función de la IA y si podían ellos, de alguna manera, discernir que lo que le estaban dando era real o no, si tenía algún sesgo. Y lo que implementamos fue, como esta es la asignatura en la cual estoy dando, se llama Análisis y Diseño de Procesos Químicos, pues yo la implementé en la generación de un proceso químico, ¿no? Se implementó un proyecto donde ellos tenían que hacer el diseño de una biorefinería, ¿vale? Una biorefinería integrada. Y lo primero de lo cual partimos fue explicarles un poco lo que era una biorefinería integrada, qué era lo que tenía y qué era lo que necesitaba. ¿Partiendo de qué? De información contrastada. Información que ya teníamos a nivel de artículos bibliográficos. Hablamos un poco sobre toda la integración del mismo, sobre todos los componentes de la biorefinería, y en base a eso sacamos los puntos importantes que nosotros creíamos que eran necesarios tener esa refinería, y fue el insumo que les dimos. Bueno, que le dimos, en este caso fui yo porque era el que yo lo estaba haciendo, que les di. Y que generamos un objetivo general para todos los grupos, porque se hizo en grupo, que era diseñar la biorefinería integrada que permita la producción simultánea, ¿vale? de tres corrientes básicas, que era biometanol, bioetanol y biodiesel a partir de materia prima renovable. En este caso, la materia prima, también lo que hicimos fue contrastar, porque ellos tenían que buscar información directamente en bases de datos, sobre todo en el INSTAT o en cualquiera de estas bases de datos que tenemos a nivel nacional o a nivel internacional, y luego que ellos tuvieran ese análisis de ese tipo de residuo, porque era un residuo, cualquier tipo de residuo que pudiéramos encontrar que pudiera ser susceptible de ser transformado, ellos tenían que ir a la IA y pedir información sobre ese residuo, a ver si la IA le daba una información y contrastarla con lo que ya ellos encontraban en las bases de datos que teníamos para tal motivo. Eso era una de las premisas que tenían que ellos hacer para luego empezar a generar lo demás. Y luego, pues bueno, y fuimos señalando las competencias que ellos tendrían que desarrollar a lo largo del proyecto, y les dimos qué tenían que contener el proyecto final, cada uno de los puntos para eso. El objetivo, entonces, basado en hacer este proyecto, ellos tenían que hacer, por supuesto, un documento. El documento iba en dos fases. Una primera fase, ellos tenían que hacerlo como si la IA no existiera. Nos olvidamos del IA y nos vamos a la fuente. ¿Cuál es la fuente? Los reservorios de información que tendríamos. El ScienDirect, cualquiera de estos sistemas donde tenemos almacenado conocimiento científico, divulgativo, y cualquier otro tipo de páginas de empresas que ya tuvieran ese tipo. Ellos tomaban esa información, en función de esa información ellos hacían un primer informe, y luego de hacer el informe tomabas esa información, o tomabas los puntos que nosotros más relevantes que queríamos y se los solicitaban a la IA. Y lo que tenían al final era que hacer es contrastar lo que ellos habían encontrado directamente desde la fuente original, que sería toda la parte divulgativa, a lo que la IA le podía proporcionar. Eso lo presentaron ellos hace poco, al final del curso pasado, y por supuesto no se quedaban únicamente con una IA, sino que tomamos un grupo de IA. Tomamos 4 IAs diferentes. Tomamos Copilot, ChatGPT, Gemini y Perplexity. Esas cuatro. La idea era que ellos cada grupo tomaba una y luego contrastaban información entre ellos y veían qué era la diferencia entre cada uno. ¿Qué encontramos? Lo primero que te dicen ellos, la IA me ahorra el tiempo en casi que, si el primer tomo les tomó unas 4 semanas en generarlo, la IA se los da en 3 tardes, sentándose a analizar bien y sacar la información que le daba. Y luego, ¿qué fue lo que encontramos en esta primera etapa? Cuando ellos hicieron el match entre cada una de las 4 IA, entre los grupos, en la hora de presentación, es que
aunque no todos dan la misma información, y ya sabemos por qué, porque ya nos lo explicaron, por qué no nos dan la misma explicación, más o menos todos abordan los temas más o menos similares. Fue lo que fuimos encontrando. ¿Que habían sesgos? Sí, habían sesgos. ¿Habían errores? Sí, algunas daban más errores que otras. Pero la idea de este proyecto era eso, que ellos vieran qué diferencia encontraban en ir a la fuente directamente y lo que les daba la inteligencia artificial generativa. ¿Vale? Entonces, esa es la idea del proyecto en esta parte, en la parte del máster. En la parte del pregrado es diferente, porque la parte del pregrado es, como es más de conocimiento, una de las aplicaciones que le estábamos dando era que ellos utilizaran las guías para generar material de estudio, para generar cuestionarios, ¿vale? Que era lo más sencillo, generar un cuestionario en función a un tema. Se genera un tema específico, se toma uno de los temas más básicos, por ejemplo, en Fundamento de Química, el tema que más o menos les cuestan a ellos, son los primeros temas que tienen que ver todo con tabla periódica y estructura atómica. Y entonces en esos temas que son muy complejos, que ellos tomen y hagan cuestionarios en base a eso y ver si eso les mejora el rendimiento a la hora de ir a la evaluación. Eso es lo que vamos a implementar posteriormente. Y luego en la parte de problemas también, pero en la parte de problemas ya hicimos un pequeño avance que era generar un problema, resolverlo en clases, y una vez que se resolvía en clase, el alumno tiene que llevar el problema a la IA, se lo coloca resuelto y el planteamiento era ¿de qué otra forma se puede resolver el mismo problema? O sea, otra metodología matemática para resolverlo y ver qué diferencia hay. Nosotros hicimos un primer avance y dependiendo del tipo de problema, pues la IA te daba algunas alternativas diferentes, más o menos complejas, pero te las daba. ¿Vale? Entonces esa es la esencia del proyecto. Gracias por su atención. Muchas gracias, Douglas. Quédense por aquí. Y ahora vamos a pasar al turno de preguntas. Me gustaría comentar algunas ideas que han salido. Por una parte, creo que se está viendo la necesidad de ir poco a poco incorporando en el currículum el uso de las herramientas de IA generativa, como las compañeras en Trabajo Social o Javier en Bellas Artes, ¿no? Que es uno de los focos que hemos visto en los proyectos y que está claro que se va a empezar a demandar en la mayoría de puestos de trabajo, con lo cual desde la universidad debemos tenerlo en cuenta también. También yo creo que en común en todos ellos ha salido la parte de educar al estudiante, y nosotros mismos ser conscientes de sesgos, el uso ético, el uso crítico de todas esas respuestas que nos dan desde la inteligencia artificial, desde las distintas herramientas. Es verdad que en teoría esto va a ir evolucionando, con lo cual se deberían de ir limitando cada vez más los sesgos. El alumnado también esperamos que venga cada vez más consciente. Es verdad que también desde la universidad hay un curso para el alumnado que está abierto y demás, pues intentando trabajar también en esa línea. Pero es verdad también, como comentaba, ha salido cuando comentaba Cayetano, el desarrollo de la IA y demás, que al final es una tecnología que lleva 2, 3, 4 años. Entonces, que en 2 o 3 o 4 años estemos ya aquí, inevitablemente todavía hay muchos fallos, pero es increíble, ¿no? el avance que llevamos. Y después, algo que comentaba Douglas, que comentó así de soslayo, de la parte de que los distintos alumnos pues usaban un modelo u otro y que hay algunos con más capacidades u otro, que sí que fue algo que en las primeras jornadas como que salió más a debate, ¿no? Parece que eso se ha diluido más, ¿no? O sea, son cosas que nos preocupan en un momento dado, pero como esto va tan rápido, a día de hoy, lo ha comentado así Douglas por encima, pero por ejemplo aquí en la universidad estamos viendo que ya tienen todos ellos Gemini, con lo cual funciona bastante bien. Es verdad que no es la versión Pro y demás, pero como que eso parece que se ha diluido un poco en el ámbito megalocal, que es el que nos concierne a nosotros aquí en la ULL, ¿no? Pero que en qué poco tiempo, en un año, temas que nos preocupaban más y demás, pues que parece que un poco van desapareciendo. Nada, no sé si les he dado tiempo a pensar alguna pregunta o tenían algo por ahí que querían consultar a los 6 compañeros y compañeras de la última mesa. O si no, seguimos por ahí. Fantásticas las intervenciones, la verdad que los proyectos muy interesantes todos.
yo quisiera hacer simplemente unas reflexiones. Pues preguntas tendría para todos, pero unas reflexiones nada más. Creo que no deberíamos confundir el sesgo con lo normativo. Son dos cosas distintas, se pueden solapar a veces. Significa lo siguiente, el sesgo tiene un carácter que puede ser insultante, peyorativo. Es decir, por ejemplo, hace unos años los modelos de aprendizaje automático, cuando tú preguntabas, dame 10 profesiones de hombres y de mujeres, ¿saben por dónde voy? ¿No? Bueno, pues si no lo han visto, ese tipo de experimentos de hace unos años, es verdad que los datos que existen en la sociedad son nuestro reflejo, y si preguntabas ese tipo de cosas, te podían decir profesiones de hombres, médicos, ingenieros, tal. Profesiones de mujeres, enfermera, maestra y cosas peores. ¿Vale? Entonces, eso sí que es un sesgo que hay que evitar, por supuesto, a toda costa, efectivamente. Pero otra cosa es lo normativo, que es distinto. Si yo pregunto, le hago un prompt, por ejemplo, se lo comento a Javier, que creo que dijo algo por el estilo. Si yo le pido a una inteligencia generativa que me dibuje una persona, ¿qué me dibujará? No sé si comentaste antes que te dibujaba una persona, una chica blanca de unos 20... Mira, yo hice un... No, espera, un segundo. No. Bueno, quizás sí. A lo mejor ese es el reflejo que tenemos todos en la cabeza. A lo mejor a mí, si me preguntas por dibújame una persona y no me das más información, pues es posible que no se me ocurra dibujar una señora de 78 años de Corea del Norte de un pueblo. Dibujaría otro tipo de cosas. Entonces, si uno quiere afinar con lo que pretende, tendría que ir un poco más allá de lo normativo y empezar a dar algunas propiedades más que permitan identificar y llegar al punto en que tú quieres. Sí, gracias por la pregunta y por la reflexión. Con respecto a esto, mira, publicamos un artículo para mi tesis, que es el primero que tenemos publicado, que se publicó en ANIAF, en la revista de la Universidad de Valencia. Bueno, el caso es que ese artículo versa sobre este trabajo que hicimos en mi empresa, ABA, y versa sobre representación estereotipada de personajes. Como dije antes, cuando decías a Midjourney el modelo 5.2, que era de 2024, de hace 2 años, cuando le pedías a una persona, hicimos un estudio para ver cómo operaban los sesgos, cómo operaban los sesgos de representación, y fuimos de lo general a lo particular. Entonces, como decías, cuando preguntamos, haz una mujer, hicimos 100 imágenes. Todas, salvo una, eran mujeres blancas muy jóvenes. Entonces, lo que pasa es que la normatividad está atravesado por muchas cosas que a veces son problemáticas, por visiones que están que vienen de ciertas sociedades que han ejercido poder históricamente, etcétera, etcétera. Lo que percibimos como bello también tiene mucho que ver con la sociedad que detenta el poder, etcétera, etcétera, y que es la encargada, digamos, de generar la idea de lo bello. Entonces, ¿por qué son el 99% mujeres blancas? Pues porque históricamente, durante los últimos siglos, ha sido la sociedad occidental la que ha, digamos, creado, ¿no?, esos ideales de belleza. Es interesante, mira, yo cuento una anécdota personal. En mi empresa tuvimos una reunión con Stability AI, que son los desarrolladores de Stable Diffusion, para la implementación de este software, de esta inteligencia artificial en la empresa. Y yo les pregunté sobre esos temas y ellos me dijeron eso. La inteligencia artificial representa ciertas cosas de manera problemática, pero ese no es nuestro problema. Es problema de las bases de datos con las que entrenamos nuestra inteligencia artificial. En este sentido, en el caso de Stable Diffusion, como Midjourney, que fue lo que utilizamos en ABA, y una de las inteligencias artificiales que estamos utilizando en clase, fue entrenada. Primero se sacó la información de un repositorio que se llama Common Crow, que en teoría no tiene ánimo de lucro.
Cualquiera puede acceder a Common Crawl. Tiene billones de datos extraídos de Internet, de páginas web, extraídos sin permiso, imágenes, etcétera, etcétera. Se sabe, porque se ha estudiado el contenido de Common Crawl, que hay miles de millones de imágenes sacadas directamente de pornografía, por ejemplo. Chats, por ejemplo, de 4chan, de contenido súper racista, etcétera, etcétera. Digamos que es un repositorio de Internet que no tiene filtro. A su vez, de Common Crawl se hace el dataset que se llama Lion 5B, B de billion. Con Lion 5B es con lo que se entrena Midjourney y con lo que se entrena Stable Diffusion, entre otros datasets. También se han encontrado mucho contenido problemático en Lion 5B. Lion 5B se hace con el contenido de Common Crawl y se filtra con Clip, que es a su vez otra inteligencia artificial. También se han encontrado problemas de sesgos y representaciones problemáticas en Clip. Entonces, es como una bola que se va... Nuestra sociedad es muy problemática. Nosotros, por naturaleza, somos racistas. Eso es así, cualquiera de nosotros, en mayor o menor medida. Y el contenido, la cultura que nosotros generamos es lo que es. Y estas inteligencias artificiales están entrenadas con esa cultura. Entonces, hay corrientes de pensamiento, bueno, hay gente, ingenieros, gente que se dedica al desarrollo de inteligencias artificiales que hablan de crear socio-technical software, que es software sociotécnico. No solo intentar resolver un problema desde un punto de vista de la ingeniería, sino incluir un punto de vista de filosofía, de sociología, de antropología, en implementar las inteligencias artificiales desde las humanidades también. Pero ¿quién detenta la creación? ¿Quién está creando estas inteligencias artificiales? Pues grandes conglomerados tecnológicos, etcétera, etcétera. Entonces es difícil. Yo voy a callarme ya. Perdón. No, es muy interesante, Una cosa curiosa nada más, en cuanto al tema histórico, por ejemplo, si tú le preguntas al ChatGPT ahora mismo quién descubrió América, no se limita simplemente a decir Cristóbal Colón. Dice Cristóbal Colón desde un punto de vista eurocentrista, pero luego te viene y te saca la retahíla de, bueno, había más gente allí que vivía muchos siglos antes y demás, y te cuenta... Sí, ha mejorado bastante. Sí, hay que decirlo. porque en todas esas grandes empresas ya hay departamentos que se conocen departamentos de alineamiento y que lo que intentan es evitar todo ese tipo de sesgos que en la inmensa mayoría de los casos pues, pueden ser sesgos insultantes, de alguna forma. Pero lo normativo, digamos que no es tan problemático, por así decirlo. ¿Vale? Puede ser que, efectivamente, yo no te digo que no tengas razón, que bueno... No, si no se trata de tener razón. No, pero que si tú le das, dibújame una persona, pues es verdad, no tiene por qué dibujarte una mujer de 27 años. Te podría dibujar cualquier cosa, te podría dibujar una persona... Es verdad, pero bueno... De todas maneras, este modelo de Midjourney con el que hicimos el experimento tiene 2 años. A mejor. Yo no he probado otros modelos de Midjourney porque yo ahora mismo no estoy utilizando Midjourney en mi empresa y no estamos solo utilizando Midjourney en la universidad con los alumnos, pero sí que es verdad que esas cosas se tienen en cuenta porque ha habido muchos problemas. Disculpen, vamos a dejar el debate aquí porque si no la mesa se vuelve inacabable, aunque es un tema súper interesante. Les invito a que lo sigamos comentando cuando terminemos con un cafecito. ¿Alguna otra pregunta cortita? Pues dejamos ya a la mesa de cierre. Bueno, la mesa de cierre no, la última charla que no es el cierre. Y muchas gracias de nuevo.